Esto es Imagen Empresarial. Recientemente la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información generó un hito porque nombró a su primera mujer como presidenta, me refiero por supuesto a la MITI, y está aquí en el estudio, y lo cual agradezco muchísimo, a Ángela Gómez. ¿Cómo estás, querida Ángela? Muy bien, Rodrigo. Feliz de estar aquí, conocer tu estudio, que nunca había tenido la oportunidad. Sí, porque pues había estado todo este tiempo de pandemia. Justo hoy escribo al respecto de cómo han evolucionado, por ejemplo, los resultados trimestrales de las empresas. Ahora que estamos en el primer trimestre de 2023, si lo comparamos con el primer trimestre de 2020, y es muy interesante porque muchos han prosperado, pero bueno, eso también implica que a veces no habíamos podido tener la comunicación, digamos, directamente en el estudio, lo cual enriquece muchísimo. Y justo en términos de enriquecer, pues vaya enriquecimiento que se lleva la MITI al nombrarte, porque eres la primera mujer, pero creo que es importante, antes de ver pues cuál es esta visión y qué implica que seas la primera mujer, primero que le cuentes a las personas que nos escuchan qué es la MITI. Claro, con mucho gusto, Rodrigo. Pues bueno, AMITI, ya lo decías tú, es la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnología. Son 200 empresas las que pertenecen a AMITI. Es una asociación que tiene 37 años, Rodrigo, ya trabajando, y básicamente pertenecen a ella empresas de hardware, de software, de consultoría, canales de distribución, integradores. Entonces, digamos, una asociación muy grande, y con mucho gusto te digo también que el 75% de las empresas que pertenecen a MITI son pymes, que creo que eso también es importante. Y bueno, tiene la misión de acelerar la transformación digital en México. Y yo siempre creo que cuando aceleramos la transformación digital tenemos que trabajar con tres jugadores importantes. Obviamente con el sector privado, con el sector público y por supuesto con la academia. Claro, eso es fundamental y particularmente en un año clave en donde, bueno, esta discusión la hemos venido teniendo desde hace pues prácticamente décadas, pero creo que con las nuevas herramientas, los modelos de lenguaje natural con inteligencia artificial, etcétera, el 5G se va volviendo una discusión inminente y sobre todo en la que México tiene que acelerar y avanzar en ello. Y además de ya nos decías, las pequeñas y medianas empresas que son un componente clave, digamos ¿quiénes forman parte del Consejo de la MITI? Sí, mira, el Consejo de la MITI, Rodrigo, son 27 empresas. Importante, solamente permitimos la asistencia de directores generales. Empresas, pues obviamente como AWS, Google, Microsoft. Tenemos obviamente empresas como Salesforce, Oracle y SAP, pero también empresas quizá a lo mejor más de hardware, como Aspel, por ejemplo. Y yo creo que también importante mencionar Meta, por ejemplo. Meta es de reciente incorporación, y algunas empresas obviamente de consultoría como Accenture, como Globant, que también están como parte del consejo. El objetivo obviamente del consejo, Rodrigo, es definir las iniciativas o definir las prioridades que tenemos que hacer como asociación, vigilar que esas iniciativas se ejecuten de la mejor manera. Y algo que a mí siempre me gusta decir, Rodrigo, es que todo lo que hace AMITI lo hace con base en comités. Tenemos 10 comités en los que participan alrededor de 600 colaboradores de esas 200 empresas que yo te decía. Digo, solamente por mencionar algunos: comité de capital humano, comité de ciberseguridad, comité de mujeres. Creo que hay mucho trabajo alrededor, comité de fintechs. Son comités que van evolucionando también dependiendo de las tendencias de tecnología que hay en ese momento en la industria. Claro, y qué interesante lo que mencionas porque además, pues suena, cuando empezó la MITI hace 37 años, o 36, bueno, 37. 37 años, pues seguramente era una discusión muy acotada, por ejemplo, al software, ¿no? Y a lo que en ese entonces eran las computadoras personales y esa revolución que comenzaba. Y hoy, como ahora lo mencionabas en los distintos comités, tiene que ver con inclusión digital en sectores más desfavorecidos, ¿no? Seguramente con la óptica de género, ciberseguridad, que también es otro tema clave y vaya que lo ha experimentado el mundo pues en los últimos años, pero particularmente en los últimos 2, 3 años, en lo que se refiere, por supuesto, a temas que tienen que ver con la nube, etcétera. Inteligencia artificial, que estoy seguro que pues va a ir creciendo, digamos, en visibilidad, sobre todo porque estamos viendo que en la discusión global va aumentando, digamos, la priorización de este tema. Vemos a los europeos muy activos, etcétera. La Casa Blanca, por cierto, tiene una reunión
el próximo jueves, ¿no? Con los líderes de distintas empresas que forman parte de este consejo. No van a ir los de aquí de México, sino obviamente pues los CEOs, ¿no? Ahí estará Mark Zuckerberg, etcétera. Pero bueno, ¿qué implica el que Amity tenga por primera vez a una mujer? ¿Eso qué significa para ti? Porque es una agenda que siempre has impulsado desde todas las trincheras que tienes. Claro. Yo veo tres aspectos, Rodrigo, principales. El primero es que nosotros como asociación, o sea, siempre hablamos de que nuestras empresas están comprometidas con el tema de diversidad e inclusión. Somos creyentes que los equipos diversos generan mejores resultados y eso está comprobado numéricamente, o sea, no es un tema nada más de deber ser. Entonces, creo que nosotros como asociación tenemos que reflejar un poco el walk the talk que siempre decimos. Y yo creo que ahí, pues muy contenta de haber tenido la oportunidad, porque este es un puesto por elección, ¿no? Entonces, ahí súper agradecida con mis colegas de la industria por haberme dado la oportunidad. Segundo, para mí, Rodrigo, tiene que ver con siempre decimos que a veces las mujeres tenemos oportunidades y muchas veces no sabemos, porque bueno, yo en mi caso, por ejemplo, tengo a mi cargo una responsabilidad de una empresa, tengo que entregar mis resultados, pero tomar o no tomar la oportunidad. Entonces yo creo que también personalmente es una demostración que las mujeres, si queremos seguir creciendo, tenemos que tomar estos retos que se nos ponen enfrente. Trabajo no te faltaba, ¿no? Exacto, Entonces no es poco la generosidad que implica en términos de tu tiempo, de tu agenda, el encabezar una acción de esta naturaleza tan potente, tan grande, pero sobre todo pues en un momento crítico, ¿no? Exacto. Y tercero, Rodrigo, finalmente pues todo ese compromiso que hay de una agenda de diversidad e inclusión, que ahorita si quieres te platico un poquito más. Pero bueno, eso es a nivel personal, claro. Un orgullo. Y sí, vayamos directo a eso en términos de la diversidad e inclusión. Siempre uno de los, también parte de las discusiones recientes de los últimos años es la necesidad de que haya más mujeres en el mundo de la tecnología, pero eso implica empezar mucho antes, ¿no? Es decir, que las niñas pues tengan, digamos, en las mismas tasas cuando uno revisa las carreras de ingeniería, resulta que hay una proporción bastante menor de mujeres y eso tiene que cambiar para que en el futuro veamos que esta participación es cada vez más activa, porque ahí está, para decirlo de alguna casi que un término futbolístico, la cantera, ¿no? Y tenemos que procurar que esa cantera se vaya nutriendo hoy, porque además me parece que es fundamental que en la formulación de productos, de estrategias, de planes de negocios, de visibilizar necesidades, pues hay diversidad, ¿no? Hombres, mujeres, etcétera, distintos puntos de vista, porque de otra forma, y lo hemos visto también en la tecnología, de repente hay cosas que no se consideran puntos ciegos, ceguera de taller, que obedecen parte a esta falta de diversidad, ¿no? Y creo que ahí es importante. Y me estoy extendiendo el comentario porque ya nos vamos a ir al corte y mejor regresando al mismo, pues ya nos dices cuáles son estos objetivos de inclusión, cómo promover la diversidad, sobre todo en todos los aspectos, en las carreras que tienen que ver con matemáticas, etcétera, ingenierías. Entonces, esto es Imagen Empresarial y seguimos con más. Esta mañana está con nosotros aquí en el estudio Ángela Gómez, ella es la nueva presidenta de la Amity y nos quedamos con el tema de los esfuerzos que va a hacer Amity, ahora bajo tu liderazgo, Ángela, en términos de inclusión, de diversidad. Sí, y Rodrigo, yo quisiera puntualizar el tema de desarrollo de talento. O sea, independientemente, ahorita voy a hablar de diversidad e inclusión, pero yo creo que hoy tenemos el reto de desarrollar talento capacitado para la adopción de nuevas tecnologías. Tú lo decías al principio del programa. Por supuesto que nuestra prioridad será atender ese desarrollo de talento asegurando diversidad e inclusión. Yo te diría que hay que atacarlo desde muchos puntos, desde educación básica, educación superior y por supuesto también cuando las empresas ya tienen a las mujeres trabajando, cómo las retenemos, ¿no? Entonces en Amity hay 2 comités dedicados a esto. Uno que tiene que ver con capital humano, que es justamente cómo acercamos, cómo rompemos esas barreras de los jóvenes para que tengan acceso a educación STEM, por un lado, y por el otro, el Comité de Mujeres en Tecnología, que se asegura que está promoviendo políticas, por ejemplo, de igualdad salarial, cómo hacemos entrevistas libres de género. Entonces, todo lo que las empresas de tecnología tenemos que hacer para asegurar la inclusión. A lo mejor datos más importantes, hacemos cada año un día Amity que se encarga de acercar nuevas tecnologías a profesores y a jóvenes que quizá a lo mejor van en escuelas que no tienen necesariamente acceso a conocer todo lo que está sucediendo en términos de tecnología. Y también una iniciativa que a mí me gusta mucho de Speed Mentoring para mujeres que acaban de graduarse
y consejeros de las empresas que pertenecen a MITI, algunos voluntarios, les damos mentoring para facilitar su inclusión en el entorno laboral. Entonces, si te fijas, es un esfuerzo súper 360. Eso es, digamos, lo que se ha hecho y obviamente le daré un twist con todo toda la pasión que tengo por este tema de diversidad e inclusión, Rodrigo. Sí, claro, y que hay muchas áreas de vinculación, etcétera. La inspiración misma que generas, las preguntas que seguramente llegan a ti en términos de cómo hacerle, cómo fue para ti, etcétera, que yo creo que esa es una parte fundamental. ¿Qué hay con respecto a la vinculación a las pequeñas y medianas empresas que no necesariamente pertenecen a la MITI? Porque en la MITI están todas las que tienen que ver con tecnología, pero vaya que hay un esfuerzo permanente y de las empresas, de las pequeñas y medianas, por acercarse a estas herramientas tecnológicas, porque los que escuchan el programa de manera consistente, pues habrán escuchado que me parece que una de las puntos clave, estamos en un año muy importante en función de la capacidad que tengamos de adoptar las nuevas tecnologías de inteligencia artificial, etcétera, los modelos de lenguaje natural, en fin. Y esto, bueno, pues cómo lograr esa vinculación desde Amity que le va a ayudar un montón a la productividad del país y que lo ha hecho a lo largo de los 37 años. Sí, y Rodrigo, para mí son dos focos. O sea, uno, como tú lo decías, las empresas de tecnología, las pequeñas y medianas empresas, o sea, el pertenecer a MITI les da la ventaja, obviamente, de conectarse con las empresas grandes, de que hagamos promoción de esas empresas. De pronto a MITI llegan licitaciones, llegan preguntas, entonces, ¿cómo nosotros las impulsamos a esas empresas? Quizá a lo mejor descuentos en temas de capacitación de las empresas grandes que pertenecemos a MITI. Entonces, yo creo que hay un beneficio per se de las pymes que pertenecen a MITI. Ahora, las pymes que no pertenecen a MITI y que quieren adentrarse en temas de tecnología, nosotros actuamos con base en aliados. Aliados, por ejemplo, somos aliados del Consejo de la Comunicación, somos aliados de Canietti, somos aliados de Coparmex. Entonces, por medio de esas asociaciones o de esos consejos, nosotros actuamos en pro, digamos, de esas pequeñas y medianas empresas. También tenemos asociaciones con instituciones como ONU Mujeres, que también trabaja en la inclusión de temas digitales, también en todo el tema de mujeres. Y yo creo que muchísimo con las universidades, Rodrigo, o sea, tenemos alianzas, por ejemplo, con el Tecnológico de Monterrey, con la UNAM, y cómo les acercamos el conocimiento de las grandes y pequeñas empresas a los jóvenes y a los estudiantes. Entonces, actuar vía todos estos organismos y todas las instituciones de México. Claro, y por otro lado, vienen tiempos clave en México desde la óptica en la dimensión política, ¿no? Tenemos la elección del Estado de México, el próximo año, el 2024, la elección presidencial, y ahí, bueno, pues también tiene que haber, supongo yo, un acercamiento, uno con candidatos, pero sobre todo socializar lo que ustedes están observando y, pues no observando, más bien atestiguando lo que van viendo, y en este proceso, ¿qué hay de esa parte que juega MITI en términos, pues, de ir, digamos, poniendo los márgenes de la discusión que tiene que tener México en materia de tecnología desde el punto de vista de estas empresas muy potentes? Por supuesto, Rodrigo. Pues mira, nosotros con Amity agrupamos, como te decía, las grandes, pequeñas y medianas empresas de tecnología, un sector súper importante para el país. Hay una medición sobre las TIC, o sea, incluyendo comunicaciones, y es un sector que representa alrededor del 20% del PIB, ¿no? Amity es la, digamos, TI sin la C, pero hay mucho trabajo que hacemos con gobierno y yo te diría, creo que el trabajo más relevante tiene que ver que cada 6 años nosotros hacemos una propuesta de las políticas públicas que se deberían de incluir en los distintos gobiernos, ¿no? Entonces, ahorita ya estamos haciendo un trabajo con los precandidatos, después se hace un trabajo con los candidatos, con los equipos de transición, y lo hemos hecho a lo largo de todos estos años para asegurar que el gobierno tiene en mente qué viene en términos tecnológicos, cómo esa tecnología puede realmente acelerar el desarrollo del país y obviamente con base en eso se toman decisiones, ¿no? Se creó el Comité de Ciberseguridad a nivel nacional, de Seguridad Nacional Tecnológica, y eso fue parte de influencia de Amity. Se creó un documento en el cual se decía cómo las tecnologías de información apoyaban, por ejemplo, la inclusión de empresas en el TEMEC, por ejemplo. Entonces, ahí el gobierno siempre es muy receptivo, obviamente, de incorporar tecnología para digitalizar el gobierno per se, pero también en cómo va a promover el desarrollo y la inclusión de tecnología en las pequeñas y medianas empresas. Entonces, hay una labor muy importante, hay un acercamiento con todos los temas de gobierno, porque pues creo que al final los tenemos que tener también como aliados y nos tienen que tener como aliados para asegurar la digitalización del país, Rodrigo. Sí, claro, porque además somos un país joven, 29 años de edad promedio, y eso implica
que es una gran ventaja comparativa, no solo desde la óptica del consumo, sino la capacidad de adopción de esa población, de nuevas tecnologías y lo que eso nos puede transformar. Pero la discusión, digamos, a veces puede resultar frustrante, y eso lo digo a título personal, pues ver que las discusiones van en programas sociales, grandes obras faraónicas muy del siglo XX, cuando en realidad el reto que tenemos enfrente es cómo vamos a utilizar estas nuevas herramientas para poder potenciar esta capacidad, y que naturalmente un país joven pues está hecho para pues adoptar la tecnología, ¿no? Es decir, hoy prácticamente la adopción de, ahora que mencionabas la parte de la C, las TICs, pues todo el mundo tiene un teléfono celular, pero hay mucho software ahí que hay que saber utilizar, herramientas que hay que visibilizar, que le pueden hacer grandes diferencias a México en la inclusión financiera, etcétera, pero considerando otras dimensiones como la ciberseguridad, las nuevas herramientas, y creo que ahí Amity pues tiene un papel fundamental en los siguientes dos, bueno, en este y el próximo año. Exactamente, Rodrigo. Y en ese contexto, Ángela, digamos, ¿cuáles son pues los primeros pasos que vas a dar ahora como presidente de la MITI? Sí, yo creo que algo que yo siempre he creído es que asociaciones como Amity tienen una agenda. O sea, yo no es que vaya a venir a cambiar Claro. todo. El presidente anterior, Jorge Castilla, el presidente de Accenture, hizo una labor excelente en definir, digamos, algunos objetivos. El primero obviamente tiene que ver con que Amity siga siendo sostenible financieramente, porque si nosotros no somos sostenibles financieramente, no podemos hacer cosas. Nuestro objetivo no es generar profit, pero sí ser sostenibles financieramente. El segundo tiene que ver con el tema, digamos, gobierno corporativo. Nosotros somos una asociación con muchísima responsabilidad y tenemos que apegarnos a mejores prácticas como si fuéramos una, digamos, una empresa pública. El tercero tiene que ver con la oferta. La tecnología evoluciona tan rápido, Rodrigo, que nosotros siempre como comité tenemos que asegurar que los asociados de Amity están recibiendo el valor que Claro. esperan con ser afiliados. Y el último tiene que ver con toda la agenda de diversidad, Rodrigo. Ya empezamos, yo creo que mucho de lo que estamos hablando es que queremos ser este ejemplo para las otras instituciones, incluso para los consejos de las empresas. Entonces, ya hay mucha labor que estamos haciendo en todo el tema de diversidad. Entonces, para mí es dar continuidad a lo que empezó el presidente anterior, pero también revisar algunos de los comités y a lo mejor incorporar otros, ¿no? Mucha gente nos pregunta, oye, ¿no hay un comité de inteligencia artificial? Efectivamente, tenemos que hacerlo. Entonces yo creo que esos serían, Rodrigo, los primeros pasos. Digo, tengo una semana del Claro, nombramiento, exacto. pero muy, muy entusiasmada de estar acá. Mucho trabajo, mucha pasión, y enhorabuena por Amity y enhorabuena por tu arribo en este liderazgo. Ángela, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Rodrigo. Quizá nada más decir amity.org.mx y en redes AmityMX por si alguien nos quiere Sí, ahí buscar. hay buenos documentos, buen conocimiento, y sobre todo pues empezar esta vinculación, y muchos que pues ya la tienen y los conocen. Muchas Muchas gracias. gracias, Rodrigo, por la invitación. Un gusto estar aquí. Gracias por estar aquí, Ángela. Ahí escuchamos a Ángela Gómez, la nueva presidenta de la Amity.